Buenas tardes, o días. El último día nos habíamos quedado, me parece que aquí, con el estimador de la función de autocorrelación, si no recuerdo mal, ¿no? Hablamos de que para estimar la función de autocorrelación de un proceso hacíamos lo que es natural, imitar lo que es el cálculo de la correlación, que es una esperanza matemática de x de n más m por x de n. Si queremos imitar el comportamiento de la esperanza matemática, lo que hacemos son todos los productos posibles de la forma x de n más m multiplicado por x de n. A eso le llamamos el estimador sesgado de la correlación, porque como vimos el otro día, este estimador no es insesgado. La esperanza matemática del estimador no coincide estrictamente con el valor que está tratando de estimar, sino que es R de m multiplicado por una cierta constante. De hecho, vimos que era como multiplicar por una ventana rectangular, y esto se deriva de que, si os fijáis en la expresión de R de m, hay un sumatorio que para la correlación en el punto 0 tiene n sumas, para la correlación en el punto 1 tiene n menos 1 sumas, y así sucesivamente, cada vez hay menos sumas, ¿no? Y sin embargo dividimos siempre por n mayúscula. El hecho de que dividamos siempre por n mayúscula convierte al estimador en un estimador sesgado. No obstante, como también indicamos el otro día, si hacemos que n mayúscula crezca, sea cada vez mayor, tienda a infinito, entonces el estimador se convierte en un estimador sesgado, porque el sesgo tendería a cero, dado que es n menos m partido por n, nos quedaría que la esperanza matemática en el límite coincide con el auténtico valor de la correlación. Por eso decimos que es un estimador asintóticamente insesgado. Después os expuse ahí una expresión, seguimos sin sillas, pero yo les pedí por favor que mira, aquí hay sillas, les pedí el otro día que me dejaran al menos media docena de sillas, ya veo que no he tenido éxito. Volveré otra vez a insistir. Esa expresión, digamos que es tediosa de obtener, pero se puede obtener, ¿no? Es una expresión que nos da una aproximación para la varianza de R de m, y como os indiqué el otro día, ese sumatorio es la suma de una serie. La suma de una serie cuyo término general tiende a cero muy rápidamente. Sabemos que no es condición suficiente para converger el hecho de que el término general tienda a cero, pero la velocidad con la que tiende a cero, salvo que sea una correlación periódica, en ese caso no es verdad, ¿no? Pero fuera del caso de una correlación periódica, esa serie es sumable. Si es sumable, toma un valor, el que sea, pero si yo divido por n mayúscula y hago crecer n mayúscula, la suma de la serie siempre es la misma, n tiende a infinito, luego el cociente tiende a cero. Por lo tanto, este es un estimador asintóticamente, digamos, asintóticamente no tiene varianza, es lo que se llama un estimador consistente. Estamos hablando del estimador de la correlación, pero nuestro objetivo no es estimar la correlación, nuestro objetivo es estimar el espectro de la señal. Directamente si podemos, y si no podemos hacerlo directamente, lo haremos a través de la función de autocorrelación, porque una forma de estimar el espectro de una señal, lógicamente, sería, primero estimo la correlación, y después ya tomo la transformada de Fourier de la correlación. Esa es una forma de hacerlo, pero no es la única. De hecho, históricamente, la primera expresión que tenemos de un estimador... esto es unas gráficas simplemente para que veáis cómo se... La izquierda es el sesgo que se produciría si tenemos 10 valores, 20 valores, 30, 40, 50, se ve como las curvas se van aplanando y el sesgo tiende a cero, ¿no? Bueno, es simplemente para ilustrar lo que antes indicamos de que es asintóticamente insesgado, ¿no? Y la consistencia la veríamos a la derecha. Esas curvas de la derecha representan la varianza del estimador. De nuevo, con 10 datos, con 20, 30, 40, vamos viendo cómo la campana esta de Gauss se va aplanando. En el límite, la varianza sería cero. En el límite, la varianza sería cero. Bien, pues como iba diciendo, al hablar de el espectro, el primer estimador espectral que surgió a finales del siglo XIX debido a un tal Schuster, apellido que todos conocían aquí hace unos cuantos años, pero ahora menos porque era un futbolista famoso, ¿no? Pero este no era pariente del futbolista. Este Schuster fue el primero que se le ocurrió no andar a través de la correlación, sino indicó, si yo lo que tengo que hacer es estimar el espectro y me dan una realización
de un proceso estocástico, pues voy a tomar la transformada de Fourier de lo que tengo, que es una señal, en módulo al cuadrado, porque eso sí, sabía perfectamente que la densidad espectral de potencia es positiva. Por tanto, no puede ser solo tomar la transformada de Fourier de los datos, es tomar la transformada de Fourier de los datos en módulo al cuadrado, porque de esa manera garantizo que el espectro siempre es positivo. Y este es el primer estimador espectral que surgió, se conoce como el periodograma. Podríamos estudiar el periodograma sin tener en cuenta que, además de poder calcularse así, se puede calcular de otra manera. Pero yo voy a hacer el viaje viendo primero que esto coincide con la transformada de Fourier de la función de autocorrelación. Bueno, no de la función, sino del estimador de la función de autocorrelación del que hablábamos antes. Y después, derivado de ese hecho, vamos a hacer algunos comentarios acerca del comportamiento del estimador. Bueno, fijaos que una vez planteado eso, es un sumatorio de unas variables aleatorias, por lo tanto, P sub x de omega para cada frecuencia omega es una variable aleatoria a su vez, ¿no? Puesto que es una combinación lineal de variables aleatorias. ¿Qué es lo que hay aleatorio dentro del sumatorio? Evidentemente no es e elevado a j omega n, eso no es aleatorio, es un valor para cada n y para cada omega. Pero x de n es para cada n una variable aleatoria. Luego lo que tengo en el sumatorio es una suma ponderada de variables aleatorias, resultado una variable aleatoria. Por tanto, yo podría calcular la esperanza matemática de esa variable aleatoria y podría calcular la varianza de esa variable aleatoria. En el supuesto de que su esperanza coincidiera con la densidad espectral de potencia del proceso, diría, este estimador es insesgado. Si no coincide, diría, es sesgado. Después calcularía la varianza. Si veo que la varianza tiende a cero cuando n tiende a infinito, diría, es consistente. Si no tiende, no es consistente. Por lo tanto, lo que haría es muchas cuentas en el caso de la varianza y muy pocas, que es lo que vamos a hacer aquí, como veréis cuando hagamos la esperanza matemática. Pero en vez de hacerlo directamente, vamos a fijarnos en que este estimador así construido tiene una propiedad muy interesante, que es que coincide con la transformada de Fourier del estimador sesgado de la correlación. Recordad la expresión que teníamos antes para el estimador sesgado de la correlación. Lo hemos escrito en la hoja anterior, ¿no? Vamos a ver ahora, vamos a comprobar, ¿no? Más que demostrar, vamos a comprobar que si yo tomo la expresión del estimador sesgado de la correlación que tenía hace un rato y calculo su transformada de Fourier, entonces me sale justamente el periodograma. Con lo cual habría visto que, aunque Schuster cree que llega al periodograma sin pasar por la función de autocorrelación, realmente sí que pasa por la función de autocorrelación, porque lo que hace se puede calcular también por una circunvalación, que es primero estimo la correlación y después calculo su transformada de Fourier. ¿Cómo se prueba esta igualdad? Bueno, pues cómo se comprueba, ¿no? Porque es simple. Fijaos en lo que nos quedaría. Yo tendría que hacer, bueno, si yo tengo n datos, ¿cuántos valores tengo posibles de estimador de la función de correlación? Tengo n datos. Entonces puedo multiplicar x de 0 por x de n menos 1, pero ya cuando vaya a multiplicar x de 0 por x de n ya no hay nada. O sea que a partir de n mayúscula, la correlación, mi estimador va a ser 0, porque no tengo productos para calcular. Lo máximo que puedo hacer es calcular el estimador de la correlación en el punto 0, 1, 2, 3, así hasta n grande menos 1. Lógicamente, como la correlación es par, el estimador en el punto 1 coincide con el estimador en el punto menos 1. El estimador en el punto 2 coincide con el estimador en el punto menos 2 y así sucesivamente. Si fuese complejo, habría hecho que el estimador en menos 2 fuese x de 2 conjugado. Pero como vamos a suponer que tratamos con señales reales para no complicarnos más la vida, simplemente mi suma va a ir desde menos n más 1 hasta n menos 1, que son todas las posibles correlaciones que yo voy a estimar. Y esa es mi transformada de Fourier, por eso vamos a probar que coincide ese sumatorio con el periodograma. Nos vamos abajo, escribimos la misma expresión, sumatorio de r de m por e elevado a menos j omega m. Ahora rescatemos de 2 páginas antes el valor del estimador sesgado de la correlación. Lo escribimos dentro, donde estaría r de m, ponemos ese sumatorio, que es el sumatorio desde n igual a 0 hasta n grande menos 1 de x de n por x de n más m.
Fijaos que no es exactamente así. 2 páginas antes habíamos puesto no desde n igual a 0 hasta n menos 1, sino desde n igual a 0 hasta n menos valor absoluto de m menos 1. Pregunto, ¿hay alguna diferencia entre este sumatorio y aquel sumatorio? ¿He hecho trampa? Si os fijáis, no coincide con lo que antes escribí. Antes ponía arriba hasta n menos m grande menos, perdón, menos valor absoluto de m menos 1. Pero yo insisto en que esto y aquello es lo mismo. No hago trampa. ¿Por qué? Porque al llegar hasta n menos valor absoluto de m menos 1, todavía tengo productos. Pero en cuanto pase de ahí ya me da 0, 0, 0. Y si sumo 0, 0, 0, 0, 0, lo mismo, ¿no? Quiero decir que el sumatorio es igual. Puedo poner los índices sumando desde n igual a 0 hasta n grande menos 1, porque en cuanto empiece a sumar 0, coincide con la expresión que tenía antes. ¿Qué más da si le sumo 5 ceros, o si le sumo 25 ceros, o si le sumo 1.000.000 de ceros? Mientras sume 0 no sumo nada. Digo esto para que no se piense que de pronto he transformado la expresión para que me encaje. Esto es lo mismo que teníamos para el estimador sesgado de la correlación. El sumatorio suma lo mismo, por lo tanto es lo mismo. Y ahora, pues hacemos lo que hacemos siempre, ¿no? Cuando tenemos 2 sumatorios, que uno varía en n y otro varía en m, miramos a ver, para empezar, si intercambiando el orden de los sumatorios, pues soy capaz de hacer alguna cosa, ¿no? Esto es la primera operación que a uno se le ocurre cuando tiene 2 sumatorios. Primero estamos sumando en m y después estamos sumando en n. Bueno, pues fijaos que yo lo podría escribir como sumo primero en n y después sumo en m. Si lo escribimos así, entonces ya nos damos cuenta de que x de n no depende de m. Por lo tanto, x de n sale como un multiplicador del segundo sumatorio. Y el segundo sumatorio me queda sumatorio desde m igual a menos n más 1 hasta n menos 1 de x de n más m por e elevado a menos j omega m. Haciendo un cambio de variable, ¿qué pasaría? Vamos a... después lo termináis. Hagamos ese cambio de variable mentalmente. N más m igual a L. Donde tengo el exponente me quedaría e elevado a menos j omega m, pero si si despejo ahí me quedaría que m es igual a L menos n, ¿no? L menos n. Por lo tanto, lo que me quedaría dentro sería e elevado a más j omega n por e elevado a menos j omega L. ¿No es así? E elevado a j omega n por e elevado a menos j omega L, haciendo el cambio. Y dentro me quedaría x de L. Lógicamente, e elevado a j omega n sale también como un multiplicador, y lo que me quedaría dentro sería sumatorio de x de L por e elevado a menos j omega L, pero eso es la transformada de Fourier, ¿no? Eso es la transformada de Fourier x de omega. Y en el otro lado me quedaría sumatorio de x de n por e elevado a menos j omega n, que también es la transformada de Fourier, solo que, perdón, no es por e elevado a menos, sino que daría por e elevado a más j omega n. Como estoy suponiendo que la señal es real, eso me da la transformada de Fourier conjugada. Y si yo multiplico un número por su conjugado, me queda lo que tengo arriba de todo. Lo que tengo arriba de todo, que es el módulo al cuadrado. El módulo al cuadrado. El 1 partido por n ha ido arrastrándose sistemáticamente en esta operación y no ha desaparecido. Por lo tanto, arriba de todo me quedaría también 1 partido por n. A ver, no la hago para que vosotros la terminéis y la hagáis como ejercicio. Haced el cambio n más m igual a L. Os fijaréis después que L va a variar entre 0 y n menos 1, igual. Y que os van a quedar 2 expresiones que son la transformada de Fourier sumatorio de x de n por elevado a menos j omega n y por eso mismo conjugado. Por lo tanto me queda el módulo al cuadrado. ¿Está? Cualquier duda, lo que sea, pues luego en tutorías lo hablamos. Pero esto es algo que debéis vosotros completar siempre. No debo estar yo sistemáticamente exprimiendo todos los resultados hasta el final. Luego, si hacéis esa comprobación, veréis entonces que efectivamente la densidad espectral de potencia ha sido estimada por un procedimiento que parece que es directo desde los datos, pero podemos probar fácilmente que también se podría obtener por un camino indirecto a través de la transformada de la correlación. Y lo hago así para hacernos ahora la siguiente pregunta. Bueno, el estimador de la correlación no es un estimador sesgado. Perdón, no es un estimador insesgado. Luego, si ya el propio estimador de la correlación no es insesgado, parece lógico pensar que el estimador del periodograma no va a ser un estimador a su vez insesgado.
puesto que es la transformada de Fourier de un estimador insesgado, parece lógico que el resultado va a ser, a su vez, un estimador insesgado, lo cual, pues fácil de comprobar. Si calculo quién es la esperanza matemática del periodograma, bueno, como acabo de probar que el periodograma es la transformada de Fourier del estimador sesgado de la correlación, pues me queda que eso es la esperanza matemática de un sumatorio. La esperanza matemática de un sumatorio es la suma de las esperanzas matemáticas. Y dentro, aquello que sea una constante no le afecta a la esperanza matemática. Por tanto, lo que tengo es el sumatorio de e elevado a menos j omega m multiplicado por la esperanza matemática del estimador sesgado. Como este tiene un sesgo, pues lamentablemente el resultado no es R de m, sino que es R de m multiplicado por un cierto valor, que es n grande menos valor absoluto de m partido por n. Por lo tanto, eso es, la expresión que tengo ahí es la transformada de Fourier de R de m multiplicado por aquella ventana, que es la ventana rectangular. ¿No es? No me queda... La esperanza matemática no coincide con la transformada de Fourier de la correlación, coincide con la transformada de Fourier de la correlación enventanada. ¿Cuál es la ventana? Pues es la ventana triangular. La ventana triangular, ¿qué forma tiene en su espectro? Muy parecido a una zinc, solo que, como recordáis del otro día, decíamos que el lóbulo principal es más ancho y los laterales caen un poco más. Luego es una zinc, pero con los lóbulos laterales más caídos. Entonces, este estimador, evidentemente, no es un estimador insesgado, puesto que su esperanza matemática no coincide con la transformada de Fourier de la correlación, coincide con la transformada de Fourier de la correlación, lamentablemente, enventanada. Por lo tanto, me da un sesgo que viene medido por cuánto sea la anchura de esa zinc, ¿no? Podríamos razonar a partir de aquí si este es un estimador asintóticamente insesgado. Fijaos que el estimador de la correlación sí que es un estimador asintóticamente insesgado. Cuando n tiende a infinito, el estimador de la correlación sí que tiende al valor de la correlación. Si en esta expresión, gráficamente, sin tener que hacer ninguna operación más, lo podemos hacer directamente en la ventana, pero ¿qué pasa si mi triángulo cada vez es más grande, y en el límite hacia el infinito? Pues en el límite hacia el infinito, con independencia de que yo tenga un pulso o tenga un triángulo, la transformada de Fourier es una delta. Lo que quiere decir que, en ese caso, lo que tendría sería que el estimador coincide con la transformada de Fourier de la correlación, convolución con una delta, es decir, la propia transformada de Fourier coincidiría con el valor del propio espectro, ¿no? Esto nos indica que este es un estimador asintóticamente insesgado. Hasta aquí no hay sorpresas. La sorpresa viene cuando decimos, vamos a ver ahora si es consistente, y no vamos a hacer las cuentas porque las cuentas exceden con mucho al interés que podamos tener lo importante es recoger el resultado. Yo os voy a dar el resultado después, pero lo lógico, intuitivamente uno piensa, resulta que el estimador de la correlación era asintóticamente insesgado y me ha salido que el periodograma es asintóticamente insesgado. Uno podría pensar, resulta que el estimador sesgado de la correlación es consistente, malo será que el periodograma no sea un estimador consistente. Pues resulta que no. Resulta que el periodograma desafía a la intuición. Por más que el estimador de la correlación sea consistente, su transformada de Fourier no es un estimador consistente. De hecho, la transformada de Fourier coincide, la varianza, digamos, se mantiene constante, con independencia de cuánto de grande sea la longitud de datos que me dan, siempre tengo la misma varianza y coincide, grosso modo, con el propio valor del espectro. Estas serían... Bueno, después vuelvo al periodograma de FT, quería comentar esta anterior. Esto es un ejemplo de una señal muy sencilla. Es una señal que se obtiene haciendo pasar ruido blanco de potencia 1 a través de un filtro con dos polos cuya ecuación en diferencias tenemos ahí, x de n igual a w de n menos 0,49 por x de n menos 2. Esto es lo que se llama un modelo R, simplemente pasar ruido blanco por un filtro con dos polos. Por lo tanto, como tiene dos polos, tira del espectro allí donde esté colocada la frecuencia que marca el polo.
la transformada de Fourier, Sx de omega, es el auténtico espectro. Eso sería, si yo calculo teóricamente cuál es el espectro de X, pues es ese de ahí. Es el espectro del filtro, grosso modo es el espectro del filtro. Porque como vimos en su día, si pasa una señal a través de un sistema, el espectro de la salida es el espectro de la entrada multiplicado por la transformada de Fourier del filtro módulo al cuadrado. Pero el espectro de la entrada, como es ruido blanco, vale 1. Por lo tanto, lo que me sale es justamente la transformada de Fourier del filtro en módulo al cuadrado. No es, por tanto, de extrañar que el espectro resultante es lo que nos daría la respuesta en frecuencia de un filtro que tiene dos polos colocados en una frecuencia pues, cerca de pi medios, ¿no? Una vez que tengo ese espectro, ahora me planteo, bueno, vamos a tomar una serie de datos, vamos a calcular el periodograma, que es la expresión que teníamos anteriormente, y después vamos a comparar el periodograma con el auténtico valor del espectro. En el primer caso tenemos 100 muestras. ¿Cómo se generan esas 100 muestras? Pues muy simple, ¿no? Se genera una secuencia aleatoria y se hace pasar por el filtro y se recogen 100 muestras a la salida. Agarramos esas 100 muestras, tomamos el periodograma y fijaos, el periodograma son aquellas curvas que suben y bajan azules, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, es que solamente has tomado 100 puntos. Entonces, el periodograma fluctúa mucho. Fluctuar mucho quiere decir que hay varianza, ¿no? Porque si no hubiese varianza, entonces fluctuaría muy poquito alrededor del auténtico valor del espectro. Fluctúa muchísimo. Ya no solamente que esté sesgado, sino que fluctúa muchísimo. En el siguiente tenemos n igual a 1000 muestras. Y se respeta la forma en la envolvente, ¿no? Pero de nuevo, la variación es grande. En el siguiente tenemos 2000 muestras y vemos que la varianza no decrece, que seguimos teniendo una fluctuación enorme. Este es un resultado absolutamente contraintuitivo, porque uno podría esperar, ¿no? Dado que el estimador de la correlación es consistente, hombre, a medida que le voy dando más datos al periodograma, debería convertirse en un estimador fiable. Pues no, lamentablemente no lo es. O sea que no podemos esperar de por tener más datos de la señal vamos a tener un periodograma más suave, en absoluto. Vamos a tener un periodograma con una varianza que de hecho es igual la varianza al propio valor del parámetro que está tratando de estimar. Esto no lo vamos a demostrar ni vamos a hacer las cuentas, pero bueno, quedaos con el dato de que la varianza del periodograma coincide aproximadamente con el auténtico valor que está tratando de estimar. Por ejemplo, si estamos tratando de estimar ruido blanco que tendría potencia 1, la varianza del periodograma sería 1. Por más que le metamos 1024 datos, 2048, 4096, 9000, es igual. Por más datos que le pongas, el periodograma sigue teniendo una gran varianza. Es evidente que esto lo hace un estimador poco fiable, ¿no? Desde el punto de vista de recorrer un espectro y pensar que si me das cada vez más información voy a saber cómo va el espectro. No. Lo único que sí es bueno el periodograma es para lo mismo que discutimos en la clase del miércoles pasado, entre resolución. Cuando queremos resolver dos tonos, lo mejor es hacer un periodograma. Entre los métodos que no suponen nada acerca de la señal. Luego veremos más adelante que hay otros métodos de análisis espectral que hacen un modelo para la señal. Tú ya si haces un modelo para la señal, ya me estás diciendo, si la señal que tú estás examinando encaja en el modelo que tú propones, es muy posible que tu estimador sea mejor. Si no encaja, mal vas, ¿no? Pero si no hacemos ninguna hipótesis acerca de la señal, bueno, es preferible utilizar el periodograma, porque decíamos el otro día, oiga, utilice usted la transformada de Fourier de los datos en ventanada tal cual, no haga nada más, esa es la mejor resolución. Pero es un estimador poco confiable. Y bueno, la sorpresa es que lo sea, ¿no? Ya digo, porque en principio uno podría esperar que el estimador debería ser consistente, pero no lo es. Ahora vamos a ver a continuación cómo hacer algunos pequeños cambios en el periodograma para convertirlo en un estimador consistente. Pero primeramente vamos a volver un poco atrás. Esto es hablar del periodograma como tomar la transformada de Fourier. Bueno, pero hemos hecho la DFT anteriormente y hemos hablado de ella para poder empezar a calcular ese periodograma pues con una rutina, ¿no? Con un programa en cualquier lenguaje, en particular en MATLAB, como estamos haciendo en el laboratorio, ¿no? Entonces nos conviene también, además de disponer de la definición de periodograma en general, pues podemos hablar de cuál es el periodograma DFT. ¿Cuál sería el periodograma DFT? Pues es calcular el periodograma, pero en vez de en todas las frecuencias omegas, recordemos, si hago una DFT de n puntos,
lo que hago es tomar muestras en el espectro en 0, 2pi partido por n, 4pi partido por n y así sucesivamente. Bueno, pues mi periodograma de n puntos aquí es de L puntos. La longitud de la DFT es L. Por lo tanto, aquí mi periodograma es de... mi DFT es de L puntos. Como tengo una DFT de L puntos, lo que hago es hacer la transformada de Fourier para las frecuencias k igual a 0, 2 por pi partido por L, 4pi partido por L, 6pi partido por L, así hasta 2pi por L menos 1 partido por L. O sea, tomo muestras en el espectro. Y tomo muestras dependiendo de la longitud de la DFT, que es L. Lógicamente, L tiene que ser mayor o igual que el número de datos que yo tengo, ¿verdad? No tiene sentido hacer una DFT con L puntos siendo L menor o igual que N, siendo N el número de datos que yo tengo de la señal. Así que en este esquema yo tengo que, bueno, ahí está, ¿no? Si x de k es la DFT de L puntos con L mayor o igual que N, entonces lo que tenemos es simplemente que la DFT es eso que está escrito ahí dentro, ¿no? Sumatorio de x de n por e elevado a menos j por 2 por pi partido por L por k y por n. Eso es la DFT, eso es x de k. Luego entonces el periodograma DFT no es otra cosa que 1 partido por n por el módulo de la DFT al cuadrado, que es la expresión que tenemos originalmente, solo que evaluada en las frecuencias para cada k por 2 por pi partido por L. El hecho de que el estimador sea asintóticamente insesgado, ¿depende de L o depende de N? Es decir, por hacer una DFT de muchísimos puntos voy a conseguir que pierda sesgo el estimador. No, ¿verdad? Es el número de puntos que yo tengo de verdad de la señal. Porque si hago una DFT de 1.000.000 de puntos y aquí tengo 1.000 datos, habrá 999.000 que son ceros, ¿no? Y por lo tanto no me van a añadir ninguna ventaja con respecto al sesgo. El sesgo, si lo quiero corregir, no lo voy a corregir por aumentar L, lo voy a corregir por aumentar N, por aumentar el número de datos que yo puedo observar de la señal. En definitiva, cuando mi ventana temporal se haga cada vez más grande, entonces su transformada de Fourier será cada vez más estrecha y yo estaré mirando al periodograma con una ventanita suficientemente estrecha en frecuencia como para poder decir que mi sesgo he sido capaz de reducirlo. Pero no por hacer FFTs más grandes voy a ser yo capaz de reducir el sesgo. Ya lo hablamos esto el otro día, no es más que repetir este asunto, ¿no? Pero cuidado porque en esta fórmula el N es el número de puntos que yo tengo. L es la longitud de la DFT. Lo que es fijo ahí con claridad es N, es los puntos que hay. Yo podría modificar L a voluntad. ¿Qué es lo que cambio yo si modifico L? Bueno, pues que en vez de muestrear el espectro con 2 por pi partido por L, cambio a otra L más grande y lo muestreo más finamente, pero nada más. Puede ser el muestreo más fino o más grueso, pero solamente cambio eso. No cambio la forma de mi estimador espectral. La forma no se va a cambiar y por lo tanto sus propiedades tampoco. Dado que antes ya dijimos que este estimador no es consistente, bueno, pues ni manipulando N ni manipulando L voy a ser capaz yo de convertir este estimador en un estimador consistente. Hasta aquí vamos juntos, dejando por ahí alguna operación que tenéis que completar y estos cambios de variable lo hacéis. Yo creo que eso nos hace perder el ritmo discursivo, lo hacéis cuando sea porque no tiene nada, ¿no? Ahora la cuestión es... yo ya sé que tengo un estimador que no es bueno porque no es insesgado, pero bueno, en ese sentido no es tan malo porque es asintóticamente insesgado. Pero no es bueno en absoluto porque no es confiable. Por más datos que yo tenga de la señal, mi estimador, su varianza no decrece, no es consistente. Entonces, nos podríamos plantear cómo hacer para mejorar este defecto que tiene el periodograma de origen, de nacimiento. ¿Cuáles son las formas de mejorar esto? Entonces, hay dos caminos, de nuevo, uno a través de la transformada directa de los datos y otro a través de la transformada vía la función de autocorrelación. Vamos a ver primero el que se le ocurrió a Blackman y Tukey. Por cierto, Tukey es el mismo de la FFT, o sea que este es un nombre importante en la historia del procesado de señales, ¿no? Lo que se les ocurrió a Blackman y Tukey fue lo siguiente. Dado que mi periodograma lo puedo ver como una transformada de Fourier del estimador de la correlación,
no me voy a empeñar en estimar todos los posibles valores de la correlación. Me voy a quedar con un intervalo más bien pequeño de valores de la correlación. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una señal en la que me dan 1000, 2000 o 5000 puntos. No me voy a empeñar en estimar la correlación hasta 1000 o hasta 2000. No, me quedo con 128 valores, por ejemplo, o con 64 valores. Y solamente estimo esos. Es decir, es como si yo enventanase el estimador de la correlación. Pero no lo enventano hasta la misma duración de la señal, sino que lo enventano con una ventana bastante más pequeña. ¿Cuál es la razón? Fijaos que cuando yo trato de estimar la correlación es un sumatorio de todos los productos posibles de puntos que distan tanto como la muestra en la que estoy queriendo evaluar la correlación. Imaginemos que nos dan una señal de 1000 puntos. Cuando yo estoy tratando de estimar la correlación en el punto 999, ¿cuántos productos tengo? 1. Si estoy tratando de evaluarla en el punto 998, 2 productos. Son muy pocos productos, ¿no?, para hacer un estimador. Entonces lo que dicen Blackman y Tukey es, no, todo eso me lo quitas, vamos a quedarnos con las primeras muestras de la correlación, porque son las que están calculadas utilizando más datos, utilizando más productos. Después todo es una regla de cocina. ¿Cuánto vale? Aparecerá un M en vez de N, que será la ventana. Bueno, pues M típicamente tiene que ser bastante menor, del orden del 10% de los datos que uno tiene. Y con ese procedimiento lo que haríamos sería, en vez de usar toda la transformada de Fourier del estimador de la correlación, lo voy a poner en ventanado el estimador. Lo calculo entre menos m más 1 y m más 1. Como os he dicho, si n es del orden de 1000, m tiene que ser del orden de 100 a lo sumo. M tiene que ser como el 10% del total de valores que yo tengo ahí para calcular. Entonces, acorto el número de puntos de la correlación que voy a utilizar. Y además de eso, multiplico por una ventana, por aquello de que yo, manejando la ventana WDM, pues sé que manejo también cuál es la sin que me sale en el espectro y puedo manejar los lóbulos laterales y hacer con ello, utilizarlo de la manera que crea conveniente, ¿no? Entonces, este estimador supone una mejora con respecto al estimador anterior. Fijaos ahora aquí en esta gráfica. El primero es el estimador con el periodograma de 100 puntos. El segundo es el estimador suponiendo que tenemos n igual a 1000 puntos y tomo una ventana de 100 puntos en la correlación. Fijaos, la varianza en este caso visualmente tiene algo que ver con la oscilación que va teniendo el estimador. Puesto que la señal es muy parsimoniosa, entonces esas oscilaciones nos van indicando cuál es el ritmo de la varianza. Si os fijáis, con respecto a al estimador dado por el periodograma, hemos reducido notablemente la varianza. Si en vez de hacer con 1000 muestras, lo hubiera hecho con muchas más muestras, pero mantengo n igual a 100, entonces cada vez me va a resultar que la varianza se va a reducir. Este es el efecto que produce el estimador de Blackman-Tukey. Hay que tener en cuenta una cosa, si yo hago esto, yo estoy perdiendo lo que al principio decía, la resolución. Si yo lo que estoy buscando es eso, 2 caminos de llegada de 2 móviles o distinguir 2 tonos, no hago esto, porque esto empeora, a la fuerza. Empeora porque estoy inventanando y por lo tanto si estoy inventanando yo ya sé que he perdido mi capacidad de resolución, o por lo menos he rebajado mi capacidad de resolución. Pero por contra, lo que voy a conseguir es un estimador que, mientras yo haga que m sea fija, por ejemplo, 100, y n va creciendo, si n tiende a infinito, entonces en el límite mi estimador es consistente. La varianza va decreciendo hacia cero, por lo tanto se hace más confiable. Este es, por tanto, un procedimiento más inteligente para utilizar muchos datos de señal si me dan, y si lo que quiero es observar un espectro como este, llamamos un espectro parsimonioso, ¿no? Un espectro que no tiene saltos, que no tiene deltas, que no tiene grandes diferencias, que va variando suavemente. Si lo que voy buscando es un espectro que va variando suavemente, perfecto. El estimador del Blackman-Tukey es adecuado porque reduce la varianza y estamos utilizando la misma información, pero de una manera más inteligente. No me voy a perder en hacer muchas más
formulaciones matemáticas y pruebas y demás, porque todas ellas son de comprobación inmediata, no es más que, y es más el tedio que lo que nos aporta. Pero quedaos simplemente con la idea clara de que ¿por qué esto funciona mejor? Porque estoy reduciendo los puntos en los que estimo la correlación a aquellos puntos en los que estoy utilizando muchísimos datos para estimarla. Eso hace que mi varianza en la estimación de la correlación decrezca, aunque sigue persistiendo el sesgo. Como antes dijimos, por culpa de Inventanar, el sesgo no te lo quitas de encima jamás. Pero no pasa nada. También teníamos el estimador de la correlación que era sesgado y sin embargo nos interesa. ¿Por qué? Porque es consistente. Este es exactamente lo mismo. Este, cuando n tiende a infinito, yo me quedo en m fijo y vamos a ver cómo la varianza decrece. Haremos en el laboratorio alguna prueba para que se vea que esto es, bueno, pues, lo que ocurre, ¿no? No es algo que yo me esté inventando. Pues esta es una forma de hacerlo, es utilizando el camino de circunvalación de basarse en la transformada de la correlación. Pero si yo me basase solamente en los datos, imaginaos, de entrada alguien me da, pues eso, 1000 puntos de una señal. Pero a continuación me dije, oye, que hemos podido observar un poco más, toma 2000. Oye, que hemos podido observar un poco más, toma 4000. Y así me siguen dando puntos. Entonces, si yo no me quiero empeñar en hacer un periodograma gigantesco con toda la señal que llega, ¿qué podemos hacer? Que pueda ser inteligente. Diezmarla. Si diezmas la señal, no sabes lo que está pasando, porque al diezmar una señal tú estás perdiendo información. Si la señal es, como es lógico, de espectro de banda ilimitada, cubre toda la banda entre 0 y 2pi, si tú diezmas, entonces hay un solapamiento espectral y ya no estás hablando de tu señal, sino de otra distinta. Por lo tanto, ese no es un procedimiento interesante para este asunto, pero gracias por pensar sobre el asunto. Diezmar no es la solución. Bien, ¿a quién se le ocurre algo? Si ya lo habéis leído, no lo digáis. No vale haberlo leído posteriormente y luego contarlo, porque no ganamos nada. Pero los que no lo hayáis leído, si pensamos un poco. Yo tengo un montón de puntos. Si me empeño en hacer una DFT gigantesca, no gano nada, desde el punto de vista de la consistencia, porque la varianza de mi estimador sigue siendo la misma. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Algo parecido a lo que acabamos de hacer en la práctica con los métodos de solapamiento y algo parecido. ¿Qué se puede hacer? Si yo no quiero hacer la DFT de todo, puedo hacer DFT de cachos, ¿no? A ver, esto así sin pensar mucho. No me empeño en hacer la DFT de todo. Entonces puedo hacer la DFT cacho a cacho. Puedo partir la señal. Vamos a suponer que parto la señal en 10 trozos. Me dan una señal con 10.000 puntos y la parto en 10 trozos de 1000 puntos. Los 1000 primeros, los 1000 siguientes, etc. Imaginemos que en cada uno de ellos yo hago un periodograma de 1000 puntos. ¿Está? Tengo entonces 10 periodogramas de 1000 puntos, que no son estrictamente independientes, ¿verdad? Porque estos 1000 puntos de aquí tienen cierta correlación con los 1000 puntos siguientes y cierta correlación con los 1000 puntos siguientes. Cierta. Pero también sabemos que la correlación en general, salvo que sean procesos de tipo sinusoidal, en donde la correlación es periódica, la correlación tiende a cero muy rápidamente en general. Por tanto, la correlación entre los primeros 1000 puntos y los puntos que aparecen al final de todo, pues ya es muy pequeña, ¿no? O sea que sé que los trozos no son independientes, pero a efectos de seguir razonando, esto no me impide que yo pueda hacer algunas cuentas como, por ejemplo, una vez que tengo el periodograma calculado con estos 1000 puntos y el periodograma calculado con los siguientes 1000 puntos, puedo suponer con cierto grado de rigor que esto y esto estiman lo mismo. Por supuesto darán valores diferentes, pero dado que agarro 1000 puntos de la serie de mi señal y otros 1000 puntos de la serie de mi señal distintos, bueno, pues este periodograma de 1000 puntos y este otro periodograma de 1000 puntos se van a aparecer en el sentido de que están basados ambos en una realización de 1000 puntos de la misma señal. Luego, de algún modo, constituyen el mismo estimador, pero nos va a dar valores diferentes. ¿Por qué? Porque esta serie de 1000 puntos es diferente de esta otra, porque los valores son aleatorios y van saliendo distintos, ¿no? Pero conceptualmente he utilizado el mismo estimador 10 veces. Y habré obtenido 10 valores posibles para el estimador. ¿Y qué es lo que voy a hacer con ellos a continuación? ¿Cuál es la operación más lógica? Promediarlos.
Es que lo que es tan de cajón que da vergüenza que no se lo hubiera ocurrido a otro antes, ¿verdad? Estas cosas, pero tardaron algún tiempo en hacerlo. Entonces, pues te agarras los 10 periodogramas y promedias. Al promediar, la media del periodograma sigue siendo la misma, porque si la media de uno y la media de otro y la media de otro vuelvo a sumarlas, en promedio no has ganado nada. Pero en la varianza hemos ganado algo o no. Porque recordamos que cuando yo sumo dos variables aleatorias, la suma dividida por 2, la varianza se reduce también en un factor de 2, ¿verdad? ¿Os acordáis? Esta es una operación elemental con variables aleatorias. Si yo sumo dos variables aleatorias que tienen, por ejemplo, la misma varianza, sigma cuadrado, ¿no? Si la sumo y la divido por 2, la varianza pasa a ser sigma cuadrado partido por 2. Si sumo 10 trozos y divido después por 10, entonces la varianza se divide por 10. Luego parece que este es un procedimiento sensato para reducir la varianza de mi estimador. Simplemente trocear la señal y a continuación calcular los 10 trozos, o los 20, o después ya le ponemos una letra, los M trozos o los B trozos de señal, hago el promedio y ya sé que en promedio, en esperanza matemática, no he ganado mucho, pero he ganado en consistencia. La varianza es cada vez más pequeña. De hecho, si yo mantengo fijo cuánto va a ser mi trozo de señal básico, lo mantengo, esos 1000 que dijimos, y me dan una señal que tiende a infinito en duración, la varianza va a tender a 0. Dividiendo por infinito, en definitiva, ¿no? Si decimos que la varianza va a quedar grosso modo dividida por el número de trozos que tengo, si me das un número de puntos que tiende a infinito, pues tengo infinitos trozos, ¿no? Hablando con cierta libertad, ¿no? Y entonces el infinito me pasa al denominador, luego la varianza tiende a 0. Por tanto, el estimador este, que se llama de Bartlett, porque fue el que lo propuso, ¿no? Pues este es un estimador consistente. Es un estimador consistente. Pero es distinto del Blackman y Tukey. No va por la misma vía y de hecho ya no coincide, ya no hay expresión que conecte el método de Bartlett con el método de Blackman y Tukey. No, van por diferente vía. El de Blackman y Tukey va por el camino de circunvalación. Lo que hace es enventanar la función de correlación y quedarse solo con unos puntos de la función de correlación. El método de Bartlett es, no voy por la función de correlación, pero lo que hago es trocear mi señal en un montón de trozos, promediar y de ahí saco mi estimador. Bueno, ese es el primero que se le ocurrió hacer algo con el periodograma, sensato en el sentido del camino hacia la consistencia, ¿no? El siguiente, como siempre, alguien tiene una idea, después viene alguien que la refina, ¿no? Después de echarle horas al laboratorio, dijo, hombre, yo esto lo podría mejorar. ¿Y qué se le ocurrió al siguiente que pensó sobre esto? Un tal Welch. Dijo, yo tengo 10.000 puntos. ¿Y por qué voy a tomar estos segmentos de 1000 puntos sin solapar? Voy a tomar 1000 puntos y luego me muevo 500 y otros 1000 puntos. Me muevo 500 y otros 1000 puntos. O sea, solapo los trozos. Por ejemplo, pongamos un solapamiento de 500 muestras. Si yo antes tenía 10 trozos, ahora voy a pasar a tener 20. ¿No es así? Porque antes eran no solapados y ahora están solapados 500 muestras. Luego de 10 a 20, con el mismo conjunto de datos, ¿verdad? Siempre y cuando se mantengan, grosso modo, las hipótesis acerca de la independencia entre este trozo y el siguiente, la cosa funciona. Es evidente en este caso que la independencia ya es absurdo, porque tenemos un trozo que coincide en 500 puntos con el anterior. No obstante, cuando se hacen las cuentas con respecto a la varianza del estimador así construido, no crece partido por 20, pero crece partido por un número entre 10 y 20, más bien cerca de 20 que de 10. Es decir, que con ese pequeño truco me acerco a lo que podría ser un estimador basado en 20 trozos de señal. Pues a lo mejor la varianza queda dividida por 17 o por 16. Lo he hecho mejor desde el punto de vista de la consistencia. Lo he hecho mejor desde el punto de vista de la consistencia. Y además de eso, pues el Welch dice, ¿y por qué voy a tomar este trozo primero de señal tal cual? Que es como multiplicar la señal por una ventana rectangular, ¿verdad? Pues en lugar de multiplicar por una ventana rectangular, multiplico por una ventana de Hamming, triangular, de esto, lo que sea. Y hago un periodograma de la señal multiplicado por una ventana distinta. Y luego solapo igual y me muevo hacia el final de la señal. Con esto consigo, por una parte, tener un estimador cuya varianza se ha reducido notablemente. Y en segundo lugar, un estimador que está basado
en una ventana que a lo mejor, si controlo un poco cómo son las alturas de los lóbulos laterales, tiene menos dispersión espectral. Eso lo puedo conseguir, ya lo habíamos visto el otro día en aquella tabla de ventanas, ¿no? Me agarro una ventana que tenga unos lóbulos muy bajos y ya tengo menos dispersión espectral. Lo que voy a empeorar de todas con todas esas operaciones, de nuevo, no lo perdamos de vista, es la capacidad de resolución, que cada vez es peor, porque estoy cogiendo trozos pequeños de señal, con lo cual mi resolución cada vez es... Mi resolución depende del número de puntos que tengo, ¿verdad? Si tenía 10.000, con el periodograma mi resolución depende de 10.000 puntos, es muy buena. Como ahora tomo trozos de 1.000 puntos, de la décima parte, mi resolución se ha reducido a la décima parte. Si además pongo ventanas que no son rectangulares, peor todavía. Por lo tanto, yo nunca haría esto si mi objetivo es un problema en el cual tengo que resolver, de radar, de sonar. No haga esto. No haga esto, porque ahí lo que está buscando es dos ángulos de llegada. Pero un día hablamos del problema, y si hay un ángulo de llegada muy potente y otro ángulo que es muy pequeño y tienen una diferencia espectral muy alta, pues a lo mejor lo que me interesa es que el tono que está por aquí, sus lóbulos laterales no molesten al tono que viaja a cierta distancia, ¿no? Y en ese caso puede tener sentido que uno utilice tanto el método de Blackman-Tukey como estos métodos que se basan en el troceado de la señal, y además de eso que utilice ventanas distintas, porque justamente lo que quiere es bloquear los efectos laterales de un posible tono que tenga una potencia muy alta. Por otra parte, si estuviéramos analizando un espectro de ese tipo parsimonioso, yo creo que hay un ejemplo aquí al final. Este es un ejemplo en el que se hace... Bueno, ya os daréis cuenta de que este no es un modelo AR, ¿no? No es un modelo, como antes decíamos, de todo polos. Este es un modelo que tiene polos y ceros. Esto es pasar una señal por un filtro que tiene polos, donde hay esas dos alturas, ahí tenemos polos, pero también tiene ceros. Donde cae la señal hacia abajo es porque hay un cero del filtro. Entonces, esto se le llama un proceso ARMA. El por qué AR es la parte autorregresiva y MA es de medias móviles, pero como en inglés se dice moving average, pues ahí queda ARMA, ¿no? Bueno, este, de nuevo, el espectro que nos va a dar a la salida es la transformada de Fourier del filtro en módulo al cuadrado. Y ya sabemos que si ponemos polos, tiramos del espectro para arriba, y si ponemos ceros, tiramos del espectro para abajo. Luego, el espectro original sería la curva, yo creo que está de color azul, ¿no? Que es la sólida. Y los otros espectros son con Bartlett con K igual a 20 y M igual a 100. Entiendo que son 2000 puntos utilizando trozos de ventana de longitud 100. Blackman-Tukey con 2000 puntos y M igual a 200. Como antes dijimos, la regla del 10% más o menos, es decir, que estimamos solamente las 200 primeras correlaciones. Y el último es Welch con N igual a ventanas de 200 puntos, pero solapadas 150. D es la distancia, solapadas 50 puntos, entiendo que es, ¿no? Y lo que veis arriba son los resultados de los estimadores, pues cada uno con su color representado, ¿no? En la gráfica sí que nos podemos dar cuenta de que hemos reducido notablemente la varianza, ¿no? Porque, ¿qué esperaríamos si hubiéramos representado también ahí el periodograma de 2000 puntos? Una curva que iría pegando botes gigantescos alrededor del propio valor del espectro. No la hemos puesto para no enturbiar la representación de los tres estimadores. Se ha reducido notablemente la varianza. Ahora somos capaces de hacer un seguimiento bastante bueno de cómo va el espectro, ¿no? Bastante bueno. O sea que con estos métodos sí podemos aspirar a estimar más o menos correctamente un espectro que sea parsimonioso, que no pegue grandes, que no tenga ni una ranura gigantesca, ni tampoco puntos en los que el espectro se despegue debido a la presencia de un polo muy próximo al círculo unidad, o bien de una sinusoide que nos va a dar directamente una delta, ¿no? Bueno, luego en el laboratorio vamos a ver en la práctica siguiente algunos ejemplos con estos estimadores y ver a ver cómo se comporta. También es interesante ejecutarlos unas cuantas veces con rutinas de ruido diferente para que nos demos cuenta de que todo esto también depende de cuál sea
la señal en particular que me salió, porque me salió una, pero pudo haber salido otra, u otra diferente, dependiendo de las probabilidades que tienen nuestras variables aleatorias, ¿no? Y veremos cómo hay una fluctuación también clara que depende de los valores que nos pueden dar las distintas rutinas de ruido que podemos ir metiendo a través del filtro. Lo que haremos será, en el laboratorio, simular un proceso de este tipo, ARMA, haciendo pasar un ruido blanco por un filtro que tiene polos y ceros, y después escogeremos un trozo de señal así generado y vamos a calcular los distintos estimadores y fijarnos a ver cuáles son sus prestaciones. Pero, por resumir, porque este tema es pesado y algunas fórmulas más tenéis por ahí, algunos resúmenes más, pero no voy a entrar en él. Por resumir, si lo que quiero es detectar dos tonos que están muy juntos, uso el periodograma, no me voy a complicar, es lo mejor que puedo hacer. Si no, ya digo, si no hago ninguna hipótesis sobre la señal. Si no estoy buscando eso, mi problema no es la resolución, lo lógico entonces es que mis estimadores ganen en su confiabilidad, por lo tanto tengo que hacer lo posible para reducir su varianza. Bueno, pues escojo cualquiera de los métodos que tengo a mi disposición, Bartlett, Blackman-Tukey, Welch. Bartlett, de hecho, es un caso particular de Welch, ¿no? Una vez que uno introduce Welch, pues Bartlett es Welch, pero sin solapamiento y sin ventana. Por eso en el MATLAB ya no aparece Bartlett, aparece Welch, pero en ese caso le decimos no hay solapamiento y no hay ventana y ya tenemos el método de Bartlett. Bueno, esta parte es un poco plomiza, lo sé, y vamos tampoco a no incrementar el plomo metiendo más expresiones y más sumatorios y más historias, ¿no? Ahí lo dejamos. En el laboratorio quizá nos quede un poco más claro esta cuestión. Lo que vamos a hacer a continuación, no ahora, sino en el próximo tema, mañana vamos a ver la DCT, que tiene el interés de que es la que se usa en los aparatos con los que nos manejamos habitualmente, una transformada parecida a la DFT, pero diferente. Y después, en el siguiente tema, vamos a entrar con algunos procedimientos de modelado de una señal que nos permiten no tratar de estimar la señal simplemente a partir de los datos, sino vamos a hacer un modelo posible para mi señal y una vez que elijo el modelo posible para mi señal, entonces después encajo los resultados que salen de la muestra que yo estoy observando. Lógicamente, en ese caso vamos a ver que si la señal responde al modelo que uno trata de poner encima de la mesa, pues la estimación es mejor. Y si la señal no responde a ese modelo, pues obviamente uno no va a esperar que sea mejor, ¿no? Pero como en muchos de los problemas de aplicación, los espectros con los que uno trabaja son espectros que salen de filtros con polos y ceros, bueno, pues el modelar la señal como la salida de un filtro con polos y ceros tiene interés desde el punto de vista no solamente teórico, sino de las aplicaciones. Ese será el tema con el que empecemos la semana que viene. Ahora pensaba, bueno, dedicar media hora más quizá, a agarrar algún ejercicio y hacemos un poco de ejercicio de los que quedaron por ahí planteados, pero si hay alguna pregunta, lo que sea, pues sería este el momento.